Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a Cuéntamelo con un café. Para aquellos que siempre se preguntan y preguntan si para ser actor hay una edad máxima, la respuesta la vais a tener con la presentación de nuestro invitado de hoy. Madrileño de nacimiento, quien jamás se imaginó que en su segunda edad acabaría siendo actor, disfrutando y viviendo de ello. Nuestro invitado inicia su vida laboral muy joven, con 15 años como ayudante auxiliar administrativo, pasando en 1975, es decir, 2 años después de empezar a trabajar, a formar parte del estudio de decoración ubicado también en las oficinas centrales del Corte Inglés de Madrid, al mismo tiempo que sigue estudiando. Entre 1975 y 1988 sigue formándose en varias maestrías de la arquitectura y construcción. Maestría industrial en construcción, decoración de interiores y arquitectura técnica, a la par que desempeña distintos puestos de responsabilidad en varias empresas hasta que en el año 1988 decide montar su propia empresa de construcción, reformas, rehabilitación y decoración hasta mediados del año 2018, cuando decide cerrar la empresa. Pero esto no es todo. En el año 2016, cuando disfrutaba de sus 58 primaveras, a través de las redes sociales lanzan un casting en busca de extras para una película. Y él, pues bueno, mandó sus fotos y mandó lo que pedían: nombre, apellidos, correo electrónico y 3 fotos. Sin pensar que le iban a llamar, 3 días más tarde le llaman y le confirman que ha sido seleccionado como extra para La Reina de España, dirigida por Fernando Trueba, con un elenco estelar: Penélope Cruz, Chino Darín, Javier Cámara, Rosa María Sardá, entre otros. Quedó tan encantado de esa experiencia cinematográfica que se puso a buscar agencia especializada en extras y figurantes. Después de 2 meses, graba su primer spot publicitario como extra en Cerveza Mixta. Ese mismo año, hacia septiembre, empieza con la entonces Figuración Especial, hoy conocida como Pequeñas Partes, y se lanza al ruedo con la docuserie Centro Médico, mientras participa también en otras series como Servir y Proteger, Amar es para siempre, La Princesa Paca, El Club Houdini y una recreación del programa Cuarto Milenio. Definitivamente ese era su año y nada lo iba a detener. Pues en octubre se presenta el casting de una obra de teatro basada en la película Funny Games, siendo seleccionado para el papel de Michael Haneke, gran director y guionista austríaco. Ese fue también el final del señor a cara descubierta, pues el personaje requería barba y desde entonces la lleva. No sabemos bien qué dioses se pusieron de acuerdo para iluminar el camino y hacer que el final del 2016 fuese tan fructífero para nuestro invitado, pero la realidad es que consiguió el papel del Major Metcalf en la adaptación teatral de La ratonera de Agatha Christie. A finales de enero de 2017, en plenos ensayos de ambas obras de teatro, le llama a una agencia para preguntarle si quería presentarse al casting que dirigiría uno de los directores de la serie, Alex Rodrigo, para el personaje El señor Torres, jefe de la imprenta de la Casa de la Moneda y Timbre en la famosísima serie internacional La Casa de Papel, en la cual 1 y 2 se presenta. ¿Y qué pensáis que pasó? Pues sí, le dieron el papel y rodó 15 episodios entre temporada 1 y 2. Desde ese momento su vida da un giro de 360 grados. Empieza a compaginar figuración con Pequeñas Partes en varias series de televisión, otras obras de teatro y microteatro. Además, desde que empezó en 2016, ha participado en más de 30 cortometrajes en los que el 85% han sido papeles de protagonista o coprotagonista. Sin olvidarnos de la publi, que lleva ya unos 6 anuncios rodados aproximadamente. Antonio Cuéllar, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Yasmín? ¿Cómo estamos? Pues bien, bien. Cuéntanos, Antonio, ¿o prefieres que te llamen Toño? No, prefiero que me llamen Toño, me parece más cercano, más amigable y además me gusta estar próximo a la gente, así que Toño es perfecto. Perfecto, pues ya lo sabéis, Toño.
Volviendo atrás en tu memoria, ¿alguna vez pensaste que en tu segunda edad la ibas a pasar dedicándote al mundo de la farándula? Jamás, jamás. Mira, jamás pensé esto, ni jamás, y siempre pensé que aquella primera entrada como extra en La Reina de España iba a ser la primera y la única. Bueno, tengo que que darme cuenta que estaba muy equivocado. Pero no, jamás en mi vida he llegado a pensar que mi segunda edad laboral y mi segunda edad personal iba a estar dedicado a un mundo como es el audiovisual. Ujú. Para mí es absolutamente un sueño. ¿Quién te inspiró para ser actor? Es decir, ¿algún otro actor, algún miembro de tu familia que se dedicase a la industria? Bueno, vamos a ver, en mi familia no, porque, bueno, desde la familia que se ha dedicado a la banca, mi padre era encargado general de una gran empresa, mi hermano trabajaba en automoción, no, me inspiró, fíjate qué tontería, me inspiraron los grandes actores con los que tuve la suerte de coincidir en ese primer rodaje. Javier Cámara, Jorge Sanz, Antonio Resines, del que hoy puedo decir que tenemos, bueno, algunas veces hablamos y tenemos algún contacto. Santiago Segura, que estaba sentado a mi lado. Bueno, por supuesto, la gran Rosa María Sardá, Neus Asensi. Bueno, gente que de verdad para mí fueron los que marcaron un antes y un después. Es decir, Ujú. la forma en la que me trataron, cómo me hablaron y cómo inspiraron, el que yo en ese momento decidiera, bueno, el volver a entrar en este, bueno, el buscar cómo entrar en este mundillo, desde luego ellos fueron determinantes. A nivel familiar, nada. Yo siempre he ido en contra de lo que ha pensado mi familia. Es decir, cuando trabajaba en el Corte Inglés y me fui del Corte Inglés, mi familia, y monté una empresa, mi familia dijo, tú estás loco. Y si hubiera comentado a mi familia, voy a dejar todo y me voy a meter en el cine, me hubieran llamado loco. Digo mi familia, no mi mujer y mi hijo, Padre, sí. mis padres, o bueno, o la gente de alrededor. No, Ujú. no, esas preguntas mejor casi nunca las hago, ¿eh? Tomo decisiones para bien o para mal y ya está. Eh, cuando, cuando tú decides dedicarte a esto, cuando terminas, cierras tu empresa y, y ves ves la primera publicación que te deriva y te lleva a mandar tu material y esto para formar parte de ese proyecto, ¿qué te dice tu mujer? Pues evidentemente, fíjate, cuando yo mando esto, mi mujer dice lo mismo que decía yo. Éramos escépticos totalmente. Yo eso lo mandé como si fuera un juego. De hecho, mandé tres, yo antes era negado para hacerme fotos. O sea, eso es una anécdota. Si yo me gustaba tirar las fotos, pero no me gustaba salir en ellas, porque siempre me veía mal. En la que no estaba muy serio, estaba con cara de tonto. No, no me gustaba. Y entonces, cuando mandé tres fotos que tenían 2 años, y desde luego con un escepticismo total a que me fueran a hacer caso. Y mi mujer decía igual. De hecho, fue una sorpresa que a los 3 días de haber mandado aquel correo me llamaran a una reunión para firmar ese contrato. Es decir, escepticismo total. No fue nada premeditado. O sea, el problema es que todo esto ha sido un bagaje sin ningún tipo de premeditación. Ha ido surgiendo paso a paso, paso a paso. ¿Qué pasa? Que, claro, lo que tú dices, al principio, pues, bueno, mira, una experiencia más, ¿no? ¿Qué pasa? Que, claro, luego te empieza a salir un montón de cosas. Te empieza a salir un montón de cosas y cada vez tienes más trabajo, participas más. Obviamente eso significa que no solamente estás ausente de casa porque estás rodando, pero también estás un poco ausente en casa porque te estás preparando.
¿En casa qué piensan de eso? Lo llevan muy bien. Date cuenta que mi familia, sobre todo mi mujer, más que mi hijo, porque bueno, mi hijo ahora también lleva su vida, pero mi mujer ha vivido lo que es estar casada con un empresario. Un Claro, empresario, por desgracia, no tiene horas y no tiene días. Tiene más ausencias que otra cosa. Entonces, ausencias. aunque Sí, es verdad, claro, aunque es verdad que también te puedes tomar la libertad de cogerte unas vacaciones cuando nadie se las puede tomar porque no tienes que dar cuentas a claro. nadie, teóricamente, porque cuando tienes empleados a tu cargo, y yo por suerte he tenido trabajadores a mi cargo, y digo por suerte porque al final forman parte de mi vida Ujú. laboral, a los cuales les quiero muchísimo, porque hemos formado una gran familia. Pero claro, cuando tú vienes de ese mundo, evidentemente, eh, tú también has estado ausente. Has estado ausente fuera de casa, trabajando, has estado en casa, encerrado en tu despacho, haciendo presupuestos o dibujando proyectos. Bueno, haciendo muchas cosas que te obliga y muchas noches sin dormir. Lo cual, Claro. bueno, mi mujer está muy acostumbrada a eso. Es verdad que ella es de las pocas personas que ha sabido entender muy bien mi vida, en cualquiera de las facetas que he tenido, ¿eh? Y Ujú. cualquiera de las facetas en las que me he movido laboralmente. Mi mujer, he tenido la gran suerte que lo ha entendido perfectamente y nunca me ha dicho o lo blanco o lo negro, o no estás nunca en casa. Bueno, Claro. ella ha entendido mi trabajo y yo entiendo el suyo. Ella también nunca ha dejado de trabajar. Nos hemos complementado ahí de que la comprensión forma parte en Ujú. nuestro día a día. ¿A qué se dedica tu mujer? Mi mujer también trabaja en la construcción, es analista de costos de una Ujú. gran empresa constructora, que de hecho, bueno, como anécdota te diré que en el año 2014 firmamos un contrato para Ujú. irnos toda la familia a vivir a Colombia durante 5 años. Luego nos vinimos en 6 meses, pero, pero bueno, realmente fíjate lo que es la vida. Yo en 2016 empieza mi vida audiovisual, cuando en 2014 mis proyectos eran otros, eran irme a trabajar y a vivir fuera de España, a Colombia, intentar jubilarme por edad ya en Colombia trabajando y luego mi hijo que estudiara en Estados Unidos y yo irme a vivir a Miami. Bueno, unas historias que se hacen uno en la cabeza que luego el destino te zarandea, te recoloca y la vida es lo que es, y aquí estoy. Claro, claro que sí. Pero ves, te hubieses perdido la oportunidad de ser actor. Evidentemente, porque el destino estaba en que yo fuera actor. O sea, el Correcto. destino estaba ahí. Si yo siempre he creído mucho en el destino, por muchas razones, que ahora no vienen a cuento, pero eh, evidentemente el destino creo que forma en gran medida, va marcando la vida de cada persona. Si las cosas no ocurren porque sí, eh, aunque tú muchas veces intentes provocar cosas, tampoco surgen cuando tienen que surgir. Evidentemente Claro. tienes que estar ahí, pero surgen cuando tienen que surgir, por mucho que las intentes forzar. Entonces, bueno, Eso es verdad. córtame que yo me enrollo mucho, ¿eh? No te preocupes que yo te corto, no te preocupes que a mí también me gusta hablar. Eh, Tú has trabajado tanto como, o sea, has trabajado como actor tanto en audiovisual y teatro. Vamos a dejar la puli un ratito. Si tuvieses que elegir entre el teatro y el audiovisual, ¿cuál elegirías y por qué? Pues mira, te diré, entre el teatro y lo audiovisual, pues no me apartaría ninguna de las dos. Yo soy, fíjate, tengo bueno, por lo menos mi forma de verlo, ¿eh? Ujú. Porque también es verdad que desde mis inicios hice teatro y me costó muchísimo, ¿eh? Porque el teatro es la parte más dura del actor. Ujú. En el teatro no hay tomas falsas, no hay segundas oportunidades, eh, todo se ve porque todo es un plano general. Y claro, para mí creo que ha sido mi gran aprendizaje. Yo soy de los que piensan, y perdón, quiero que
mis compañeros actores me disculpen si alguno se siente ofendido. Creo que todos los actores deberíamos de pasar en algún momento de nuestra vida actoral por el teatro. Teatro, pues eso, en audiovisual, en ficción, eh, existe el plano corto, existe la siguiente toma, existe la toma perfecta, y esa toma perfecta es la que el director, a base de hacer tomas y tomas y tomas, va buscando. En teatro la toma perfecta eres tú y tus ensayos. Y si no te sabes el texto en audiovisual, que te lo tienes que saber, bueno, venga, vamos a hacer otra. Si no has puesto bien la cara o el gesto, los ojos. En teatro no vale eso. Entonces, me gusta mucho más en la ficción porque de alguna manera cuenta historias como más largas y también llega a mucha más gente, por desgracia. De hecho, yo creo que ha habido un problema en España, y es dejar de producir Estudios 1. Estudio 1 era la manera de que el teatro llegara a los hogares, y ahora no entiendo por qué ahora con la pandemia alguna mente de estas que tenemos tan buenas, no se le ha ocurrido decir vamos a hacer una obra de teatro y a que la haya en televisión. La vean en televisión, ya que la gente no puede ir al teatro. Bueno, pues igual que por streaming podemos ver miles de películas sin tener que ir a un cine, ¿por qué no hacemos una obra de teatro y difundimos esto del teatro por televisión? Que la gente esté conectada con el teatro. Pero bueno, por eso te quiero decir, no sabría decantarme. Yo me siento más actor de ficción, de televisión o de cine, pero siempre, si puedo, me gusta una vez al año hacer teatro. De hecho, ahora estoy preparando una obra pequeñita que se llama Picnic, que es una comedia muy alocada porque es un disparate, de comedia. Pero bueno, me gusta eso. El año pasado tuvimos la mala suerte, que estrenábamos en abril una obra y en marzo, bueno, nos confinaron en las casas y eso se fue al garete y al final no se pudo hacer después de estar trabajando 3 meses y pico en ello, pues nada. Era una obra preciosa, La visita del inspector, una obra preciosa en la que yo hacía de inspector. Bueno, estaba muy bien, pero bueno, se fue y no hay que volver la vista atrás. Ya vendrá otra vez, otras oportunidades, otros proyectos. No, eso está claro. A ver, que yo siempre digo lo mismo, que la oportunidad siempre existe. Siempre. Hasta que no salgas con los pies por delante, la oportunidad está. Sí, evidentemente. Por eso te digo que yo soy más de audiovisual, me gusta más el cine y la televisión, porque también es verdad que grabar cuesta menos, porque una obra de teatro son muchos meses de preparación para que luego la representes una semana, porque tampoco te da mucho más tiempo en cartelera, salvo que la obra esté súper buena, vaya súper bien de público y entonces te den más tiempo. Entonces es una pena. Dime. Sí, ¿no? Que sea como el musical Cats, que Sí, tuvo tanto éxito en Estados Unidos como en España, es decir, que estuvo durante muchos años. sí, claro. Claro. Bueno, o el de la jungla que ha habido ahora aquí, También. ¿sabes? ¿Interpretación o publicidad? ¿Y por qué? A ver, interpretación. A ver, si me tengo que decantar por algo, interpretación. Porque publicidad es verdad que te da visión, está bien, eh, está bien pagada. O sea, si vamos a la parte económica, la publicidad está bien pagada, llega al público relativamente porque los anuncios se emiten el tiempo que se emiten y en las franjas horarias que se emiten, con lo cual tampoco todo el mundo lo ve. Y a veces no es todos los es decir, no son todos los países. A lo mejor ruedas una publi que es para Latinoamérica y en España no se ve. Por ejemplo, como una de las últimas, claro, la última que grabé, está ahora mismo en nada más que se va a emitir en 5 países de Latinoamérica, y ahora mismo la están emitiendo en Argentina. Anteriormente a eso ha estado en México y luego pues va a Chile, a Paraguay, a Colombia. Bueno, los países que han pagado,
por los derechos de emisión. Mm. Una gran publicidad, creo que ha sido un grandísimo trabajo, porque un spot de 3 minutos y pico tiene pinta de cortometraje, pero, o de minimetraje, pero bueno, un gran esfuerzo económico y artístico, la verdad es que es una pasada. Pero al final eso, lo que tú dices, lo ven en 5 países. O si lo grabas para España, luego tienes que ver en qué cadena lo ponen, en qué Claro, franja horaria, si es a las 4 de la tarde, si es por la noche a las 12 de la noche, que ya la gente está medio dormida, o es a la hora del telediario de las 9 de la noche. Y claro. eso. Y sin embargo, bueno, y además hay que contar que en publicidad no siempre el actor tiene, eh, tiene diálogo. En Mm. publicidad muchas veces no existe el diálogo. Tú tienes un primer plano, tú tienes un acting, pero luego el diálogo lo tiene una voz en off. Ni siquiera tú tienes el diálogo. Lo cual Ujú. quiere decir que, bueno, está muy bien. Yo no reniego de la publicidad porque, porque no puedo renunciar a ella, ni debo de renunciar a ella, ni decir nada malo, porque me gusta y hago muchos castings para publicidad, pero me gusta mucho más la ficción. En la ficción te desarrollas como actor. Claro. A ver, vamos a ver, ¿qué te pregunto yo ahora? Es que tengo tantas cosas que preguntarte que no sé ni por dónde empezar. Pues Es que, bueno, claro, a pesar de tu corta vida en esta maravillosa pero tan durísima profesión que es la del actor, has hecho un montón de cosas. La verdad es que has hecho mucho, mucho. De todos los proyectos en los que tú has participado a fecha de hoy, tanto teatro como audiovisual, eh, ¿cuál es tu favorito y por qué? hombre, sin duda La Casa de Papel. ¿El por qué? Pues hombre, yo creo que es entendible. Fue mi bautizo como actor y lo que me dio la oportunidad de que la gente me conociera. Es verdad que la suerte que yo he tenido no la han tenido otros compañeros con mucha más carrera profesional Mm. que yo, porque aterrizar en una gran producción con una dimensión como ha tenido a raíz de que luego también Netflix comprara los derechos, pero sobre todo haber participado en la temporada que tuvo los premios que tuvo, porque no nos olvidemos que los premios que le dieron al principio eran sobre la temporada 1 y 2. Luego, evidentemente, se han hecho, bueno, ahora van a estrenar la quinta, lo cual Mm. es estupendo, pero no nos olvidemos que internacionalmente la visión que nos ha dado o la repercusión que nos ha traído a los actores a nivel internacional, bueno, yo solamente se la puedo dar a La Casa de Papel. Y mira que aquí he hecho muchísimas más cosas. He trabajado en series nacionales de sobremesa, sobre todo. Pero bueno, claro, a mí me han llegado a reconocer en un semáforo por La Casa de Papel y no por lo que trabajé en Centro Médico o en Amares para Siempre o en El Secreto de Puente Viejo. Es decir, bueno, pues porque no es lo mismo estar en esa serie que estar en otras, sin desmerecer las otras. Ojo. A ver, la repercusión que tuvo en ti, en tu entorno y en ti mismo tu papel del señor Torres, que ahora luego nos contarás un poquito más cómo fue todo, volviendo a la publicidad, cuéntanos qué es lo que pasó cuando te llamaron de Estados Unidos. Bueno, pues me llamaron, bueno, lo más curioso es que se pusieron en contacto conmigo por Instagram. Recibo una mañana por el cambio horario. Yo normalmente cuando desayuno, después suelo hacer sobremesa, esté solo en casa o esté acompañado. Y en esa sobremesa suelo ver las redes, es decir, qué ha pasado, si he recibido mensajes, si lo que sea. Y veo un mensaje de una persona que me escribe y me dice, hola, soy fulanito, me lo pone en castellano, hola, soy fulanito,
tengo una propuesta comercial que hacerle. ¿Podría mandarme su correo electrónico o darme su teléfono? Claro, cuando uno, en los tiempos que vivimos, recibes este tipo de mensaje, dije, madre mía. Pero luego lo pensé, digo, bueno, vamos a ver, si para bloquear a esta persona siempre tengo tiempo, claro. Digo, bueno, pues voy a contestarle y le dije, le hablé, oye, mira, a ver si dime, claro que me interesa tu propuesta comercial, ¿por qué no me va a interesar? Me dice, no, pero es que te la tengo, me gustaría hacértela si me das tu teléfono o tu correo y tal. Y ya se puso tan pesadillo, valga el comentario, que le di el teléfono y me llamó, me dijo, bueno, te voy a llamar desde fuera de España, no te preocupes, porque esto no te va a costar a ti nada. Vale. Bueno, estuvimos casi una hora hablando. Resulta que me llamaba alguien del departamento de marketing de Netflix, que están ubicados en Los Ángeles, en California, para decirme que habían pensado en un comercial, en un anuncio, en un spot, basado en La Casa de Papel y que giraba en torno a mi personaje en La Casa de Papel, señor Torres, y que se estaban intentando ponerse en contacto conmigo para proponerme el hacerlo y que si yo estaba dispuesto a hacerlo. Claro, cuando alguien me pasó como en el año 2017 cuando me llaman y me dicen si quieres hacer el casting para el señor Torres. Pero vamos a ver, ¿estamos todos tontos? ¿Cómo no voy a querer? Vamos a ver, si me estás pidiendo hacer un casting para un personaje de una serie, pero ¿cómo no lo voy a querer hacer? Otra cosa es que me cojan, pero claro que lo quiero hacer. Bueno, total, que dije, sí, sí, claro, claro que estoy dispuesto. Bueno, estuvimos hablando, y me dijo, bueno, pues no te preocupes que se van a poner en contacto contigo un compañero que está en Sao Paulo, en Brasil. Me escribió este hombre, luego me llamó y me dijo que bueno, que lo que querían era, si yo tenía representante, pues poder llegar a un acuerdo y mandarme el history del anuncio. Le dije que bueno, que me lo mandara y que antes de darle el teléfono de mi representante, que no se preocupara, que yo hablaría con ella. Bueno, me mandó el history, 40 páginas de history, me mandó todo el anuncio y yo hablé con mi representante, la dije lo que había pasado, la dije voy a dar tu teléfono, te van a llamar desde este sitio. Bueno, la llamaron, luego esto fue el principio de una conversación que después se llevó hasta las oficinas de PepsiCo, que es la publicista de Pepsi Cola, que están bueno, o las que hablaron conmigo, están en DF, en México DF, y a partir de ahí empezaron las negociaciones hasta que el 26 de noviembre grabamos aquí en Madrid, porque se iba a haber grabado en DF, pero bueno, como intervienen dos compañeros de La Casa de Papel y de México estaba en peores condiciones de COVID que España en ese momento, decidieron trasladar el rodaje aquí, contactaron a una productora que, tengo que decir, por si están viendo esto, que me trataron de verdadero lujo, me trataron muy bien. Y nada, aquí grabamos el spot y ya está. Y a partir de ahí todo fue miel sobre hojuelas. Pero son esas cosas de la vida que yo creo que se dan una vez, que son y volvemos a las casualidades, es decir, que alguien se ponga en contacto contigo a través de una red social porque te está buscando pero no sabe cómo. Yo ahí tengo que llamarle la atención a este señor, porque en Netflix y a través de Vancouver Media me podían haber dado conmigo, Claro. porque ahí, bueno, no estuvieron muy avispados, pero da igual, se pusieron en contacto conmigo, que fue lo importante. Correcto, correcto. Y bueno, dime. ¿Tienes algún proyecto del que te hayas arrepentido de hacer porque no haya sido satisfactorio para ti? Sí, tengo un proyecto. Lamentablemente grabé un cortometraje de los muchos que he grabado, en el cual a día de hoy
Todavía no me han presentado el contrato a firmar. Bueno, creo que fue una tomadura de pelo. Se llama Terapia. Fue un gran trabajo porque la verdad que la historia era muy buena. La historia merecía mucho la pena, pero la persona que dirigió y las personas que actuaban como productores, bueno, no eran todo lo deseable que uno desea que sea alguien que te propone un proyecto de este tipo. Me arrepiento fundamentalmente de haber topado con ellos. No Pero del te arrepientes no de la historia, sino no de la historia. de todo el engranaje Del que... entorno de la historia. Sí, no he tenido ninguna historia de las que he grabado, por suerte, ¿eh? No he tenido ninguna de las historias que he grabado, ni en cortometrajes, ni obra de teatro que haya hecho, ni microteatro. No he hecho nada que no, porque siempre pido el guión antes de decirte sí. Claro. Si el guión me parece que es medianamente aceptable, lo acepto y valga la redundancia y trabajo en él. Si no, hacer algo que yo he tenido la gran suerte en mi vida, ¿eh? Y eso también es algo de que me puedo vanagloriar, la gran suerte de trabajar en cosas que me han apasionado. Cuando trabajé en arquitectura y decoración, me apasionaba y me sigue apasionando. Hoy me apasiona lo audiovisual y quiero estar a gusto con lo que hago, porque trabajar a disgusto es lo peor que una persona puede hacer. Sí, pero por ejemplo, estoy de acuerdo contigo porque obviamente cuando nos proponen un proyecto, me pasa a mí y supongo, estoy segura de que le pasará a la mayoría de nuestros compañeros de que primero leen el guión y si le gustan la historia, pues adelante. A lo que yo me refiero que te hayas arrepentido es que a pesar de gustarte la historia, cuando lo has visto acabado y montado, no era lo que tú esperaba que fuese. Bueno, sí, vale. Vale, pues a lo mejor no te entendí. Sí. Sí ha habido uno. Sí ha habido uno que no ha terminado de gustarme. Y además, fíjate, además tengo que decir que se ha portado mal el director, bueno, la productora, porque no ha tenido, y no entiendo el por qué, no, ni siquiera a los actores que no han sido los principales, digo los principales, que es tres, nos han puesto en el cartel. Y eso me parece que poner a la maquilladora, que me parece que es una persona imprescindible, y alabo muchísimo los trabajos de maquillaje, peluquería, de todo y de vestuario. Pero hombre, poner a vestuario y peluquería y maquillaje y no poner al resto de actores que hemos intervenido me parece que es lamentable. Sí, es un cortometraje basado en la guerra civil que grabé, que por culpa del director, por el mal hacer del director, estuvimos grabando estuvimos grabando en un mes de marzo en malas condiciones de viento, de frío y de no sé qué, no sé cuánto. Y cuando terminamos de grabar, al mes y pico nos dice que no tiene suficientes tomas para hacer para cerrar el cortometraje. Bueno, eso originó un segundo rodaje de lo mismo en el mes de noviembre. No, perdón, miento. En el mes de febrero del año siguiente, en un pueblo en la sierra, con nieve, que, bueno, cambió un poco la historia, casi nos vamos por un barranco montados en un carro con burros, y bueno, una cosa que era como para llorar. Al final se hizo el cortometraje, se juntaron las tomas de uno, de otro y tal y cual. El cortometraje se llama Pepita. Está basado en la vida del abuelo del director, que fue fusilado en la guerra civil. Y bueno, pues no tuvo ni siquiera puso a la niña que hacía de su madre, puso al actor que hacía de su abuelo y puso a Fernando Linden,
que era un personaje que él se saca de la manga, pero ya está. Y a los demás, pues como si no hubiéramos estado. Eso me pareció mal, muy mal, de muy poco agradecer. Y bueno, no estoy muy contento. Si hubiera podido echar para atrás, no lo hubiera grabado. Sí, pero Sabiéndolo. perdona que te interrumpa, Antonio, tengo que decirte una cosa que normalmente en los carteles suelen aparecer los protagonistas. Mm, y a lo mejor algún secundario si es un actor o una actriz mediático. Ni siquiera los de reparto salen, pero normalmente suelen salir solamente los protagonistas, protagonistas y coprotagonistas. Por eso te digo que siempre te dirán, obviamente, vamos por partes. Sí, estamos hablando de que en la parte inferior del cartel te ves lo he visto yo en otros carteles también de que pues están la productora, está lo que dices tú, maquillaje, vestuario, iluminación y hablan más del equipo técnico y obviamente pues todos los demás actores de reparto o incluso a lo mejor de secundarios no salen en el cartel. Eso yo lo entiendo, pero así funciona y no es una cosa que se pueda cambiar. Bueno, Evidentemente que lo hagas, te digo una cosa, que lo hagas en colaboración, porque es un cortometraje que muchos hemos colaborado en cortometrajes con nuestro trabajo y no hemos cobrado por ello. Y también pasa en películas donde tú trabajas, cobras, eres un personaje secundario o de reparto y no sales en cartel. ya, Porque pero así, cuando a no nivel cobras, marketing, así es como lo tienen establecido. ya, pero cuando no cobras, el ponerte tu nombre, aunque sea pequeñito, abajo, al lado Ya. de la de vestuario, no cuesta nada. Es No, que no, claro que no cuesta simplemente por nada. agradecimiento, por el simple agradecimiento de agradecer a esas personas que me han cobrado, pero que su trabajo ha sido necesario para cerrar la historia, porque sin Ujú. ellos no hubieras cerrado la historia, Ya. creo que es lo mínimo que hay que hacer. Eso es una cuestión de moral. O sea, No, no, está claro, eso está claro, está vamos a claro. ver, el tecnicismo es una cosa y Mm. luego moralmente es otra. Ya. Pero bueno, Pero bien. bueno, a veces, como digo yo, las reglas del juego no las podemos cambiar nosotros. No, no, pues A para fin de nada. cuenta, sí, cuando pegas el chupinazo y estás en lo alto y puedes cambiar cosas y pedir cosas y está muy bien, pero realmente el actor prácticamente es una marioneta que está a disposición del director, del cámara, de todos. Es decir, el actor está para hacer lo que piden de él, es decir, lo que pide la historia del personaje. Entonces, Sí, pues eh, prácticamente no, hasta que no, como ya te digo, hasta que no eres un personaje, o sea, un actor de un cierto nivel, que puedes negarte o puedes decir, no, yo esto lo voy a hacer así porque me lo siento mejor o esto otro. hombre, Pues hay cuando, que, a cuando ver, yo grabé ese corto ya había sido el señor Torres, ¿eh? sí, Ojo. pero bueno, pero quizás para el proyecto o para el director o incluso para la productora, los protagonistas eran muchísimo más importantes que tú. No, no, por supuesto, yo no digo que no, ¿eh? Yo no digo que Y no. así es. Pero bueno, Bueno, según tú, sí, ¿cuáles son las tres cualidades que todo actor debería de tener? escucha, tesón y paciencia. Por lo menos a mí me funciona. ¿Y un director? Uy, comunicación, fundamentalmente. Ujú. Comunicación. Y saber dar espacio a los actores. Es decir, un actor tiene que... A mí me gusta mucho improvisar, me gusta mucho
De hecho, en La Casa de Papel, algunas cosas fueron improvisación mía y cuando he actuado. Y creo que un director tiene que, para saberte dirigir, te tiene que saber escuchar, tiene que saber tu opinión y tiene que darte un poquito de cuartelillo, que yo llamo. Darte un poquito de manga. Y, hombre, si ve que te sales del carril, evidentemente la vía férrea es de él y tienes que ir por su vía férrea. Pero dentro de la vía férrea, bueno, hay que dejar un poco de, si se supone que tú tienes también que aportar, si Claro, no acabará haciendo cine o televisión un robot y no somos robots. Entonces, claro. el actor tiene que saber aportar, me Ujú, parece que es fundamental y un director tiene que saberte sacar ese jugo de dentro, ¿eh? claro. Tampoco, también hay que saberlo sacar, que no es fácil, pero bueno. ¿Cuál ha sido el proyecto que más te ha marcado? Es decir, en el que el personaje te ha costado más preparar. ¿Y por qué? Pues mira, aunque te parezca mentira, un cortometraje, que era bueno, es más que un cortometraje, es como un mediometraje, Ujú, en el que no hay diálogos y toda la historia la tuve que contar porque soy, salvo una participación de una actriz que tiene una pequeña participación que grabamos juntos una mañana, ujú, eh, todo el cortometraje soy yo solo. Toda la historia se graba a través de mí y contar sin hablar es más difícil que hablando. Entonces, prepararme un personaje en el que tenía que contar una historia, pues todo a base de gestos, de miradas, ujú, de situaciones, bueno, incluso alguna un poquito seria, eh, ujú. me costó. Es más fácil hablar que no hablar. Eso es como todo. Y muchas veces dice más el no hablar que el hablar. Ujú. No, no, eso está claro. Pues yo te aconsejo, hay una película que fue presentada bueno, fue presentada en los premios del cine valenciano, fue presentada también en los Goyas y fue presentada también en los Gaudí y ha ganado un par de premios, creo recordar en los Goyas creo que uno, y se llama Baby. Baby. Sí, es muy buena porque ya te digo, no lo mismo, es decir, solamente creo que hay una escena donde hay un par de frases, pero el resto de la película, toda la película, solamente se oye el llanto del bebé, pero todo solamente acting, no hay prácticamente nada de texto. Y la verdad, como tú dices, es difícil. Y bueno, a mí, por ejemplo, que soy una persona que me gusta hablar y como tú me gusta improvisar y eso de no poder decir ni mu, pues es complicado. Sí que es Sí. verdad. Eh, Como tú sabes bien, cuando empezamos a estudiar interpretación, y sea del método que sea, y nos explican, ¿no? Y nos enseñan cómo preparar el personaje, cómo entrar en el personaje. Nos enseñan cómo prepararlo y cómo entrar en el personaje. Pero normalmente no nos enseñan, no nos suelen enseñar cómo salir del personaje. ¿Tú tienes alguna técnica de cómo salir de tu personaje? Estamos hablando sobre todo en cuanto a personajes complejos, ¿vale? Personajes que emocionalmente te pueden afectar, porque a lo mejor va en contra de tus propios principios y tú estás, qué sé yo, pues estás, eh, tu personaje es un psicópata violador y eso a lo mejor, pues eso obviamente va en contra de tus principios, pero tú tienes que ser lo más creíble posible. Entonces, entrar posiblemente también sea difícil, pero creo yo que tiene un acceso más fácil entrar en el personaje que salir de él cuando terminas de rodar. Entonces, no sé, yo tengo compañeros, actores que pues usan la meditación o el yoga o se van al gimnasio o hacen boxeo o lo que sea
y otros simplemente que cuando el director dice, hemos terminado, su cabeza hace clic, deja el personaje y ya es el actor y se olvida por completo. ¿Tú tienes alguna técnica o te es fácil entrar y salir del personaje? Pues mira, de momento solamente me he visto en una situación de esas. Es verdad, es que es curioso porque acabas de decir la situación que me ocurrió y es la de un padre psicópata y que abusaba de su hija. Y aunque aparezco en la grabación como una imagen onérica, es decir, no, es un pensamiento de la hija, pero grabar el manosear a una actriz que no conocía de nada, que la conocí esa noche cuando me la presentaron y gracias a Dios tuvimos tiempo de estar como 3 cuartos de hora hablando para conocernos e intimar un poco en cuanto a, bueno, tenía que toquetear los pechos, besar, manosear a una persona que no conocía. Es curiosísimo, es más fácil dar un beso en una escena de amor que interpretar una escena de abusos. Y Claro. entonces me resultó muy difícil, ¿eh? Y luego salir de eso, fíjate, lo hice gracias a ella. Terminamos de grabar y nos fuimos a tomar una copa porque también para ella el haber grabado esa escena tampoco fue fácil, ¿no? Y Claro. luego pues nos fuimos parte del equipo, estuvimos grabando una noche y luego como estuvimos grabando la escena empieza en un pub, estuvimos luego en el pub ese tomando una copa, todo el equipo y los actores y tal, de alguna manera para desconectar con la propia historia. Correcto. Gracias a Dios, o porque tampoco mi carrera es tan amplia y ojalá me hubiera encontrado en algún punto de estos, eh, no he tenido esa mala suerte o esa suerte de tener que buscarme un método de fuga. Quizás si tuviera que buscarme un método, mira, a mí me gusta mucho escribir poesía. De hecho, escribo poesía. De hecho, escribo poesía y la subo a mi canal de YouTube. Eh, Quizá escribir. Yo me hubiera gustado, me hubiera gustado poder hablar con Pedro Alonso en Berlín, en la Casa de Papel, saber cómo él es capaz de haber desconectado de ese personaje tan truculento, porque eso sí que es caer de pie en un personaje con una truculencia que no es muy normal. Y entonces me hubiera encantado poder hablar con él de ello. Bueno, a ver, te iba a preguntar que nos contases sobre qué proyecto fue el que más, o proyectos que más alegrías te ha traído. Yo supongo que la respuesta es La Casa de Papel. ¿Qué es lo Bueno, que sí, más te gustó y lo que menos? lo que más me gustó, bueno, hombre, para mí era la novedad y me gustaba todo. Es decir, date cuenta que era mi primer gran proyecto, aunque había empezado a hacer cosas ya en una serie de estas de por las tardes, en Centro Médico, ya había empezado mi andanza actoral, pero hombre, mi gran proyecto era ese, ¿no? Claro. Bueno, lo que más me gustó, el apoyo de los compañeros. Fíjate una cosa importante, todo el equipo, yo creo que todo el mundo supo entender mi inexperiencia y todo el mundo colaboró muchísimo conmigo. Todo el mundo me ayudó de alguna manera, me ayudó bastante. ¿Qué es lo que menos me gustó? Que se acabase. Bueno, sí, Que se evidentemente, acabase. que se acabara y que no contaran con mi personaje para la temporada 3. Pero no, pero bueno, evidentemente yo formaba parte de la Casa de la Moneda y Timbre y ya luego se fueron a robar al estanco de la esquina, no, al Banco de España. Y ya ahí, bueno, hubieran podido contar con el señor Torres como por la empatía que creábamos o que creamos Alba y yo, Nairobi y el señor Torres. Yo creo que fue una pena que no agarraran el tirón de ahí, pero bueno, no voy a decir nada porque evidentemente los Pero bueno, guionistas. a ver, nunca se sabe, porque yo creo que a ti te ascienden a ser el director general
de La Casa de la Moneda y nada más. Es decir, han dejado tu personaje abierto, es decir, no han cerrado ese personaje, con lo cual nunca se No, sabe no si para el nada. señor Torres puede volver. Nunca se Hombre, sabe. yo, por ejemplo, a mí no me han matado. Por eso mismo. Evidentemente, claro, si en cualquier momento pueden haber un spin-off donde el señor Torres aparezca a empezar a dar buenos consejos de Claro. cómo hacer monedillas para las tragaperras, O evidentemente. lo que sea, o Nairobi Lo se que sea. encuentra en un problema y claro, la cercanía entre Nairobi y el señor Torres pues puede dar paso a que ella contacta Claro. con el señor Torres, lo que Sí, sea. sí, lo que sea, cualquier cosa. Está muy bien, está muy bien. Sí. ¿Cuáles son tus géneros preferidos como espectador? Como espectador, pues mira, Uh -huh. veo los thrillers, no sé inglés, perdón por la mala pronunciación. Thriller. ¿Perdona? Los thrillers. Los thrillers, los hechos reales me gustan muchísimo. Uh -huh. Hombre, veo también comedia, pero sobre todo veo mucho, bueno, y el cine de fantasía, si ¿De está clara, fantasía o de ciencia ficción? no, de ciencia ficción, pero si es clara la ciencia ficción. Es decir, yo cuando quiero ver ciencia ficción, pues me voy a ver Star Wars, Star Trek, ¿vale? Los 100, por ejemplo, que es esa serie que Uh -huh. de Netflix y tal. Más allá de eso, voy a los thrillers y a los hechos reales. Me gustan mucho los hechos reales. Uh De -huh. hecho, últimamente, bueno, he estado viendo la de Los Siete de Chicago, me parece que es un Sí, hecho real. sí, es un peliculón. Es un peliculón. Bueno, últimamente televisión he dejado de ver porque, porque es que aburren muchísimo y me aburre mucho tener que ver lo que yo hago y es la publicidad. Yo sé que tienen que comer de ello, todos comemos de ello, pero a mí me aburre extremadamente. Y entonces consumo mucho streaming, mucho, y consumo mucho eso, muchas series de ese tipo. Es el cine que más me gusta. ¿Con qué director de cine y o teatro te gustaría trabajar? Pues mira, me gustaría mucho trabajar, me imagino que como todo el mundo, con Almodóvar, pero también me gustaría mucho poder trabajar como actor con Fernando Trueba, aunque he trabajado como extra. Me gustaría trabajar con Amenábar, me gustaría trabajar con Coixet. Bueno, ¿por qué no? Con cualquiera, ¿eh? Es decir, no hay Porque, director malo. No sé, yo creo no, que no es hay verdad. director malo, pero hombre, digamos que el sueño de trabajar con grandes creo que a un actor le aporta mucho aprendizaje. A mí, por ejemplo, Amenábar me parece que es un gran director, Coixet me parece una gran directora, Almodóvar me parece que es un gran director, es decir, Garci me parece que es un gran director. Creo que son gente, y bueno, y Trueba, es decir, creo que de esa gente, además de otras muchas cosas, aprendes mucho. Pues Claro. yo creo que como trabajar al lado de grandes actores, es decir, un gran actor siempre te va a aportar, siempre. Yo siempre he intentado, cuando he trabajado de extra o de figurante, eh, abrir los ojos mucho, como las lechuzas, y fijarme mucho en gente que tenía a mi alrededor. También he tenido la suerte de colaborar tanto como figurante como colaboraciones ya como actor, pues con Javier Gutiérrez, por ejemplo. Me parece un grandísimo actor español. He tenido la suerte de trabajar como figurante con Coronado. Me parece una persona, aparte de que es una muy buenísima persona, eh, me parece un gran actor. Pero, pero también con Javier Cámara, no sé, te vuelvo a repetir, y lamento repetirme, pero es que hay gente tan buena que simplemente con estar a su lado
dices, voy a aparcar mi pelotilla al lado de Mercedes a ver si algo se le pega. Pues esto es lo mismo, es decir, si tú eres capaz de abrir los ojos y abrir los oídos y tomarte un rodaje lo suficientemente en serio como para ir a aprender, es la gran academia. Sí, yo creo que las grandes academias de un actor son el trabajo, y yo por eso creo más en hacer cortometrajes, creo que ahí se aprende muchísimo, porque te están dirigiendo, porque te están rectificando, porque estás viendo, y luego el trabajar al lado de gente en la que te tienes que fijar, muchísimo. Hablando de Javier Cámara, te aconsejo que veas, no sé si tienes HBO, pero te aconsejo Sí, que veas la serie El joven papa con Jude Law y joven con papá, John Malkovich. Javier sí, Cámara trabaja es un cura, un sí. sacerdote, y te gustará muy mucho su papel, cómo lo trabaja, muy mucho. No, Javier Cámara, Sí, ahí trabaja, es un sacerdote gay que tiene problemas con el alcohol, o sea que es muy bueno y llega a ser prácticamente la mano derecha del joven papa. Entonces, su hombre de confianza es muy buena. Te gustará muchísimo la interpretación de Javier Cámara en esa serie. A mí me pues, encantó, está pues muy bien. la veré porque ya te digo, a mí es que hay actores españoles, yo cuando me molesta mucho que la gente critique al cine español, ya, sobre todo porque me pilla por medio, pero no solamente porque me pille por medio, porque le pedimos al cine español algo que no tenemos del cine extranjero, pero tampoco el cine extranjero tiene historias como la del cine español. Es decir, yo creo que en España tenemos grandes guionistas que escriben buenísimas historias. Es verdad que dedicamos menos dinero, porque en España no se dedica mucho dinero a grandes producciones, como en Estados Unidos, que es una máquina de hacer películas, pero nos olvidamos de que en esa máquina de hacer películas hay mucho cine B, C, D, E, F, J y K. Es decir, películas buenas americanas, hay pocas, y luego hay mucha matralla, pues porque tiene que producir, Estados Unidos tiene que generar mucho cine. En España yo creo que hay muy buenas películas, muy buenos guionistas. Es verdad que para hacer cine de acción, pues no dedicamos mucho dinero, porque cuesta mucho, y sin embargo, por ejemplo, La Casa de Papel ha sido una serie que ha desbancado en festivales internacionales a series americanas porque es una serie de acción o de fantasía o ficción o como la quieras llamar, dramática. Creo que la dieron el premio al Emmy a la serie dramática, eh, bueno, pues porque es muy buena. Y sí es verdad que ha costado mucho y desde que está en Netflix Sí, pero cuesta. hay que tener en cuenta una cosa. Hay que tener en cuenta dos cosas. Una historia, un buen guión, eh, suceden dos cosas. Uno, el guión es tan bueno que se vende solo. Es decir, se vende solo, coges a un actor, una actriz, mediático o no, la historia es tan buena que se vende solo. Y luego tienes el guión que hay que saber venderlo. Hay que saber contar la historia. Y yo he visto muchas historias españolas que no han sabido contarlas bien, me refiero a que no han sido bien interpretadas y no ha sido todo el éxito que tenía que ser. Volviendo a La Casa de Papel, si Netflix no hubiese comprado los derechos y lanzado en La Casa de Papel en Netflix y fuera, No, probablemente no. se hubiese quedado a lo mejor en la segunda temporada y nada más. Bueno, en lo que estaba previsto, o sea, La Casa de Claro, Papel pero por eso te estaba digo, prevista 15 capítulos. claro, pero tú que has sido empresario, lo entenderás más que cualquier otra persona que no lo ha sido. Es decir, cuando tú ves que tienes un producto, que tú le ves futuro a ese producto, ¿qué haces? Pues lo vendes, lo propones o se lo vendes a una empresa más grande que la tuya porque sabes que le va a dar más posibilidades al producto. Porque Claro, tú tienes un mercado delimitado. sí, 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 ¿Por qué claro. tienes el mercado delimitado? Por lo que sea.
porque aquí en este país lamentablemente no se invierte mucho en cultura, porque aquí en este país somos mucho de criticar al de al lado y regocijarnos del mal ajeno, etcétera, etcétera, porque es así, somos unos envidiosos. Está en nuestra naturaleza, somos así, punto. Lo bueno que tiene en La Casa de Papel y fue su despegue total a nivel mundial fue porque Netflix la compró. Y gracias a eso es la serie más conocida del mundo, con una repercusión enorme. Yo conozco gente de la India que me dicen, me encantaría poder conocer a todos los actores que salieron en la serie, a todos. Yasmín, me ¿Es por mandan, a mí eso? por Instagram me mandan mensajes de Irán, de Irak, de Claro. Arabia Saudí, de todos los países del mundo, me saludan y me hablan y que qué bien y qué bonito personaje el tuyo y patatín y patatán. Perdona que te he cortado. No, no, es así, es así. Y luego, obviamente, el presupuesto que se tenía cuando se hicieron la temporada uno y la 2 no es el mismo que cuando Netflix la compra y empieza a poner más dinero. Claro. Entonces, lo que le da es que le da un valor añadido a la serie que hace que la serie no solamente tenga temporada 3, temporada 4 y ahora la 5 y posiblemente un spin-off, que estamos hablando de 4 proyectos y que se ve a nivel mundial. Sí, sí. Y que la gente lo está esperando con los brazos abiertos, ¿eh? Correcto, pero por eso Ojo. te digo, pero eso ocurre cuando hay monstruos como Netflix que se dedica a comprar. Mira, yo creo de todas las maneras, y te lo digo porque le ocurrió a La Casa de Papel. Y yo creo que, porque además, fíjate, ni La Casa de Papel se veía mucho más simplemente con cuando compró La Casa de Papel los derechos de emisión en España. Lo que tú no puedes es una serie con capítulos. Primero, en España se hacen capítulos demasiado largos. Es decir, tú no puedes tener capítulos de 80 minutos, 70 y tantos minutos, y luego meterlos en una emisión donde detrás de un telediario que ya acaba a las 10 de la noche, pones un hormiguero Ya. que dura hasta las 11 o las 11:05, y luego pones una serie con los cortes de publicidad, donde cuando acaba un capítulo de 70 minutos o 75, es la 1:30 de la madrugada. A mí me ha dicho mucha gente, yo he visto La Casa de Papel por Netflix. Yo no soy capaz de estar hasta las 2 de la mañana todos los días, una vez a la semana, para ver un capítulo porque me niego. Yo tengo que levantarme a las 6 de la mañana para trabajar y yo no puedo. Claro. Y ese creo que es el gran error. Es decir, tú tienes que, si tú crees que los programas de entretenimiento, como El Hormiguero o el que sea, tienes que ponerlo a las 10 de la noche, pues detrás del hormiguero pones más entretenimiento, pones programas que no hagan pensar, pones programas que da igual que tengan trama o no, porque la gente se puede ir a la cama. Pero tú Claro. no puedes poner una serie que además quieres que tenga tirón, que ha costado un montón de dinero llevarla y de ilusiones, sacarla adelante para ponerla a una hora absolutamente inapropiada, con cortes de publicidad que te dicen 7 minutos y luego son 11. No, Eso eso no sí. puedes. Eso no puedes. No, claro que no. Entonces, Una cosita. dime, ¿Cómo dime. fue tu preparación para el señor Torres? ¿Te echaron una mano en casa para prepararte primero para prepararte para el casting? No. A ver, en mi casa tiene mucha ilusión, pero como comprenderás, mi mujer se dedica a la construcción y mi hijo entonces tendría 18 años o algo así y estaba por uvas, estaba a su vida. No, mira, yo me preparé el tema a base, mira, hice algo que hago siempre en mis personajes. Yo me he preparado para actor y siento que haya gente que piense que no soy actor. Yo soy actor porque actúo, pero me he preparado después de empezar a trabajar en esto. Yo, cuando empecé a hacer La Casa de Papel, dije,
yo creo que debo de estudiar cosas de estas porque en todo trabajo hay que estar preparado. Y Claro. empecé a hacer cursos de interpretación, pues para estar, hombre, saber estar delante de una cámara ya sabía, pero hablar delante de una cámara es muy complicado. Pero yo sí que todos mis personajes intento llevarlos a mi vida privada, a mi vida en general. Es decir, yo, como te he dicho antes, mi padre fue, fue durante más de 25 años encargado general de una fábrica, de una empresa multinacional aquí en Madrid. De hecho, la inauguró él hasta y se jubiló en ella. Yo he ido muchas veces, yo estaba muy unido a mi padre y he ido muchas veces a su fábrica a verle trabajar, he hablado con sus compañeros, con los que eran sus empleados. Entonces, cuando yo tuve que yo entendí al señor Torres como era mi padre, el encargado general. Y así llevé la interpretación del señor Torres. Y ya le he contado en alguna otra ocasión, yo, yo siempre decía, bueno, si a mí me ocurriera esto en la vida real, ¿cómo reaccionaría yo si a mí me secuestraran, de verdad? Si yo Claro. estuviera en el banco y llegara alguien, cerrara la puerta y dijera a todo el mundo al suelo. Y intenté llevar eso a la ficción o la ficción a mi vida. Cuando he hecho de médico, bueno, a mí me decía la gente, joder, ¿tú qué pasa? ¿Que te has preparado el cómo ocultar o tomar el pulso o cómo? No, pero tú no has ido al médico. Y yo le pregunto a los demás, pero tú no has ido al médico. Tú no has visto cómo el médico te ausculta o te toma la tensión o te toma el pulso o te habla o te mira la garganta. Pues intenta recordarlo y llevarlo a tu personaje. Y cuando he hecho de médico, tanto en cortometrajes como en vídeos internos de empresa o como en La Mar es para siempre, ¿sí? Pues igual que el señor Torres, es decir, yo recuerdo una escena en La Casa de Papel cuando me nombran el puto secuestrado del mes, que Pedro Alonso baja por la escalinata diciendo, bueno, y nos tenía a todos puestos en el patio del museo y viene contándonos que se comenta que Mónica Gaztambide ha muerto. Evidentemente tú cuando estás escuchando a un psicópata como es Berlín, que va contando y sin ningún resquemor que Mónica Gaztambide, la secretaria Miss, la secretaria de Arturo, pero compañera de trabajo nuestro, la han matado, claro, te hace pensar. Y yo agacho la cabeza. Y cuando dice, tenemos que dar las gracias al señor Torres, yo automáticamente se me ocurre hacer algo que le gustó mucho al director en el ensayo, dentro, y me dijo, repítelo, y es que doy un paso a la derecha y me escondo detrás de un compañero, me escondo detrás de un figurante, porque digo, yo no he venido, yo, me está llamando a mí, pero yo no he venido, y me escondo, y es cuando él dice, Paco, Paquito, vamos, ven. Entonces, claro, se mueve el figurante y yo me quedo ahí al descubierto. Eso se me ocurrió porque yo ahí pensaba, si a mí me pasa esto en la vida real, yo me meto la cabeza como los avestruces, debajo de la baldosa. Es decir, a mí un psicópata de estos que va diciendo que ha matado a una compañera me llama y el siguiente soy yo. El siguiente que va a ir con el pistoletazo soy yo. Bueno, esas cosas fueron mi preparación, tanto en el rodaje como en la preparación de lo otro. Es decir, bueno, yo creo que también salvó mucho la improvisación, porque cuando terminamos de grabar la separata que me mandaron para el casting, el director me dijo, ¿tienes inconveniente de grabar unas tomas de improvisaciones? Me dije que no, entonces él me dio varias situaciones y creo que el salir airoso de esas situaciones, de esas improvisaciones, eh, ayudó a que hice el casting el viernes y el lunes tuviera el personaje eh, concedido. Pero bueno, yo creo que fue una mezcla de muchas cosas. Entre ellas, y yo de verdad que le echo mucha culpa a la improvisación. A que, bueno, el que se me Bueno, más que sea ocurrió. de la culpa, le tendrías que dar las gracias. Bueno, hombre, le di las gracias, pero creo que ese fue el gran culpable de que los espectadores
me aguantaran como el señor Torres. Mira, me acuerdo que en esas improvisaciones me dan una pistola de juguete y me dicen, tú haz como que tú estás aquí refugiado, has robado una pistola a uno de los secuestradores, pero los secuestradores saben dónde está y vienes a por ti. Y entonces en el momento en que teóricamente ellos entran, yo me pongo a temblar y me puse a temblar y se me cayó el arma al suelo. Se me cayó el arma porque sería lo lógico. Es decir, Claro. yo no he cogido un arma, que no es verdad, pero no he cogido un arma en mi vida. Yo soy un padre de familia, que ya soy mayor, que yo no manejo armas y lo normal, aunque yo le haya robado un arma a un secuestrador, lo normal es que tenga una cojón en el cuerpo que no pueda con él. Y se me cayó el arma. Y bueno, hice temblando, pues se me cayó. Pues yo creo que esas cosas eh, fueron las que de alguna manera impulsaron y ayudaron a que el personaje cayera en mí. Y que fuese más creíble. Claro, claro. Sí, porque además otra vez, en otra me preguntaron por mi mujer. Y hablé de mi mujer, de una mujer ficticia, pero parecía que estaba allí. Mi mujer hablaba de ella como en la escena esa que tengo con Alba en la mesa cuando me ofrece €1.000.000. Que los dos nos pusimos muy emocionados porque me dijo el director, tú da el principio, dime el final y el resto del texto, di lo que te dé la gana, que sé que lo vas a hacer bien. Y empecé a improvisar. Pues evidentemente, todo el mogollón del texto me lo inventé. Pero, bueno, al final yo la estaba diciendo que era como mi hija, es decir, que para mí ese orgullo era porque estaba trabajando con alguien que nadie me había tratado tan bien en mi vida, porque el señor Arturo me había tratado como la mierda, como trataba a todo el mundo, que era un tío despreciable con todo el personal. Y sin embargo ella me había tratado con la humanidad que una persona merece, ¿no? Y Claro. bueno, yo creo que esas cosas, yo creo que también aportaron mucho al personaje. Esos momentos de ternura, de empatía y de conexión ayudaron mucho a que el personaje funcionara muy bien y a que la gente recuerde mucho al personaje. Yo creo que la gente se acuerda mucho del señor Torres por todo ese carisma y empatía que creó dentro de la ficción. Pero bueno, a lo mejor que yo me lo creo así. Lo A dirán. ver, Toño, Dime. ¿cuál sería tu papel soñado y en qué género? Ay, tengo dos papeles soñados. Me gustaría ser un agente secreto o un inspector del CNI, no sé, un agente secreto. Alguien que se metiera se escondiera en los bajos fondos, en mafias y tal y cual. Y luego me gustaría hacer un papel como el papelazo que hizo Pedro Alonso en La Casa de Papel. Berlín fue un gran, para mí, para mí ha dejado mucha mella. Tanto la persona como el personaje. Es decir, para mí Pedro Alonso me parece un grandísimo actor y su personaje me parece que es un reto para un actor. Es decir, un personaje de cuerdo psicópata, porque Berlín era una persona que estaba cuerda, pero era un psicópata, tenía una mira clarísima y una fijación y era un psicópata al final. Me parece que es un gran personaje y un gran reto para un actor, por lo menos para mí como actor. Y luego me gustaría hacer eso, de agente secreto, vivir esa aventura del agente secreto. Pero bueno, todo puede llegar, ¿eh? Y tanto, ya lo sabéis, señores directores y señores guionistas, señores y señoras guionistas y señoras directores. Aquí tenemos a Toño Cuellar que quiere un papel de agente secreto. Tú, junto con María Galeana y seguramente otros cuantos más, sois el vivo ejemplo de que en la interpretación no existe la edad, es decir, la interpretación no tiene edad.
¿Qué consejos le darías tú a quienes quisiesen dedicarse a este maravilloso, a esta maravillosa pero incierta profesión? Bueno, pues el consejo que siempre he dado en mi vida profesional, en cualquier cosa. Si, si te gusta esta profesión, que es muy bonita, márcate un punto y siga por él. Es decir, yo creo que hay que marcarse metas. Yo creo que no hay que bajar la guardia. Esta profesión te da momentos muy bellos, pero también te da momentos de bajón que tirarías todas las toallas del mundo mundial. Es Ujú. decir, hay veces que cuando te estás muy ilusionado porque te den un papel o te llamen o te o que suene ese teléfono que no suena, joder, hay veces que la moral se te cae. Pero tienes que tener claro, por lo menos para mí lo tengo, que todas las noches hay que resetear la cabeza, como haces con el ordenador, y levantarte con impulsos nuevos, con energías nuevas, con metas nuevas y tener un punto al que querer llegar. Yo creo que si no tirarías la toalla Claro. y creo que la juventud, lo que la juventud, y me vas a permitir un segundo este inciso, creo que la gente piensa más en la fama y la gente piensa más en el postureo y en el dinero que en este trabajo. Quizá porque hoy día, lo decía María Galeana hace muy poco, es decir, el actor senior es el gran olvidado del cine y de la televisión. Es decir, hoy día los papeles se escriben cada vez más para gente súper joven. Y la gente joven es verdad que es el futuro, pero, pero no puede ser que la experiencia cada vez tenga menos grado en la vida. Y no voy a decir de mi experiencia, porque yo soy nuevo, aunque creo que mi experiencia en la vida puede aportar, y de hecho está aportando, cosas a este gremio. Pero sí que creo que está muy bien que se escriban papeles para gente muy joven, que son la gran esperanza, pero no podemos no hacer un papel para un... Es decir, la suerte que ha tenido María con ese papelazo de abuela en una serie que lleva tantísimos años dando alegrías a todo el mundo, público y actores, es de admirar, porque alguien pensó en que en esa familia podían haber omitido a la abuela perfectamente, pero, pero una familia tiene abuelos y en Claro. la vida todo el mundo tiene jefes y personajes de personas mayores siempre están ahí. Es decir, por qué un señor de 60 años, porque tenga el pelo blanco, tiene que ser abuelo y no puede ser padre? Yo, señores, soy padre de una persona que tiene 22 años. Es decir, pero ¿por qué tengo ya que estar obsoleto ante una cámara? Y eso es lo que nos quieren vender. Es decir, un personaje para un padre de un adolescente no puede tener más de 35 años, cuando hoy la gente se casa a los 30. Es imposible. Es decir, tenemos los conceptos de paternidad y de maternidad absolutamente cambiados. Pero bueno, mi consejo a la juventud, a la gente, no hay edad, evidentemente. Y sobre todo, márcate una meta y sigue por ella contra viento y marea. Pero sea lo que sea, quieras ser actor o actriz, quieras ser peluquero o mecánico, intenta prepararte para ser el mejor, porque este mundo es muy competitivo. Y en la calle hay cocodrilos para morirte. Y entonces, si no Y eres que el lo mejor, digas, y que lo digas. y no eres... Em, Toño, ¿cuáles son tus hobbies? Bueno, pues mis hobbies son muchos, antes tenía más, pero porque he sido músico de joven, tocaba batería y percusión, me gusta mucho la música. Y siempre trabajo, siempre estoy, aunque yo no esté rodando, estoy sentado delante del ordenador y estoy siempre escuchando música, Ujú. de todo tipo, ¿eh? Me gusta desde el jazz a la música celta, a la música superclásica, a, bueno, a lo que sea, a la música latina, a lo que sea. Pero
Mis hobbies ahora son el turismo rural, el senderismo. De joven también practicaba motocross y trial, ahora ya lo dejé, evidentemente. Pero, pero bueno, hago pádel, hago, bueno, alguna vez monto en bicicleta, la tengo un poco olvidada ahí en el trastero. Pero bueno, sobre todo caminar y hacer turismo rural, me encanta viajar, me, me encanta ver monumentos. Yo Ujú. conozco, me ha gustado mucho viajar por Europa, por la Europa monumental, que tiene tanto que contarnos y que decirnos, ¿no? Bueno, ahora son esos hobbies, también es verdad, los cuerpos y las mentes todo va evolucionando. Y lo que Claro. de joven era eh, irme que también he sido escalador y cogerme una mochila y ponérmela a la espalda y subir, bueno, o coger la moto y hacer trial o competir en el campeonato de qué grande es el joven de motocross del Corte Inglés cuando trabajaba en el Corte Inglés. Bueno, eso se cambió por otro tipo de actividades, pues Ujú. también porque lo va demandando la edad y las obligaciones. Es decir, Claro. evidentemente todo cambia. ¿Tienes algún proyecto del que puedas hablar? Bueno, tengo un proyecto que es una película que está en gestación, que todavía, eh, bueno, me han mandado el history, me han mandado el dossier y me han contado un poco mi personaje, pero todavía no tengo los guiones, se están terminando. Ujú. Que es una película de terror, género que nunca he hecho, y que, bueno, ahí está. No lo sé, no lo sabe nadie, ni siquiera mi representante. O sea que es novedad, novedad. Pues yo porque no me gusta mucho hablar de las cosas antes de tiempo. Es Claro. decir, sin tener un contrato firmado. Pero bueno, este es un proyecto que lo voy a hacerle con amigos, casi todos los actores somos amigos de este gremio y algunos hasta de cuando éramos figurantes y luego todos nos hemos hecho actores y, Ujú. y bueno, es un proyecto que tengo mucho cariño porque tengo muchas ganas que salga, primero porque es algo que ya se iba a haber sacado el año pasado y con la Ujú. pandemia se pospuso. Y estamos ahora intentando, bueno, también desde aquí, que es un gran balcón, financiación, como todo Claro. el mundo, financiación. eh, pero bueno, tengo muchas ganas de eso. Y poco más, ahora mismo no tengo nada más, porque hago casting de publicidad, pero de casting del otro tampoco puedo hablar. Ujú. Bueno, te voy a hacer la última, bueno, la penúltima pregunta. No me gusta Vale, decir la última pregunta. La penúltima pregunta. ¿Tú qué quieres ser de mayor, Antonio? quiero ser actor. ¿No te lo he contado? Quiero ser actor. Quiero ser actor, actor. Es decir, creo que estoy todavía en aprendizaje, estoy en rodaje. Lo que pasa es que el coche es como los clásicos, está un poco mayor. Eh, pero quiero seguir creciendo en esta profesión. O sea, me encantaría crecer mucho en esta profesión. Y yo es que cuando me dedico a algo, me dedico en cuerpo, alma, mente, energías, en casi todo lo que tengo a mi alcance y puedo dar. Creo que cuando sea mayor, lo que quiero dedicarme es a esto, porque es lo que ahora mismo me apasiona. Ujú. Pero sé que me queda mucho camino, evidentemente. Y entonces, Claro. bueno, que la gente me valore o que no me valore. Yo lo que quiero es sinceridad. Si lo hago mal, que me lo digan para cambiar. Si lo hago bien, que no me lo digan, porque entonces no cambiaré. Creo que tengo que cambiar y tengo que mejorar como casi todo el mundo. Ese es el aprendizaje de un actor. Estudiar mucho, aprender mucho, cambiar mucho y formarte y crecer como actor y como persona y como todo. Uy, que me rollo. Bueno, pues nada, Toño, hemos llegado al final de Vaya, esta entrevista, que espero sea la primera de tantas. pues Me ha encantado la descripción que has dado de ti mismo, es decir, tenemos aquí a Toño Cuellar, un clásico de los nuestros. Y nada, darte las gracias por compartir tu tarde y tu experiencia, esa gran experiencia con La Casa de Papel, con nosotros aquí en Cuéntamelo con un café. muchas Y a gracias a vosotros, vosotros. no, es Muchas placer. gracias a ti.
El placer todo nuestro. Bueno, nuestro, mío y de todos los cuantos estamos viendo y cuantos verán la entrevista a posteriori. Pues espero haber podido aportar algo. Así que muchísimas gracias. No, has aportado mucho, has aportado muchísimo. Un besazo. Adiós.